Saludos cordiales, mi nombre es Suani Valenzuela Vera, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy nos encontramos con la docente Giselle Soria León, docente de Educación Básica, quien lleva 22 años en el magisterio. Mi grupo es conformado por María Santillán, somos el grupo P. El tema de hoy a tratar es el rol del docente en la solución de conflictos internos. Licenciada, le vamos a realizar unas pequeñas preguntas. Desde su experiencia, licenciada, ¿cuál considera que son las principales habilidades que un docente debe desarrollar para manejar conflictos internos en el aula o en la institución? Adelante, licenciada. Muy buenas tardes. Bueno, una de las primeras habilidades que yo considero para desarrollar dentro del aula con nuestros niños, para trabajar en un ambiente pacífico, serían las habilidades de la comunicación, la empatía y la comprensión. Para mí son tres herramientas que son de gran ayuda y de gran bendición dentro de mi aula, porque de esa manera yo a través de la comunicación puedo llegar con ellos, a través de la conversación, a través de desarrollar esa empatía, ese apego con ellos, y también ser comprensibles con ellos en la situación, porque no sabemos qué necesidad ellos traigan, qué situación se encuentran ellos, y esto a través de la comunicación se me hace efectiva. Para mí ha sido de gran bendición de llegar con ellos, qué problemáticas, con qué situaciones ellos tienen, o ver, o sea, a través de la observación, ver en qué situación ellos se encuentran, en qué estado están, para empezar un nuevo día de trabajo. Muchas gracias, licenciada. La segunda pregunta es ¿cómo identifica y aborda los conflictos entre estudiantes o entre miembros del personal antes que se escalen a situaciones más graves? Bueno, ¿cómo lo abordo? Para abordarme con un problema con mis niños, en mi caso de mi aula, a través de la comunicación, continuamos con la comunicación y también a través de la observación. Entonces, esto como maestros, nuestros niños llegan y lo que hacemos nosotros primeramente es el saludo y observar, hacer las actividades iniciales y luego de eso observar. Durante todo el momento en que los niños se encuentran con nosotros siempre tenemos la observación. Para mí es muy importante porque a través de ello me permite identificar algún problema que ellos estén pasando, algún conflicto que ellos tengan. O ellos traigan algún conflicto de casa, un comportamiento que no es normal de todos los días. Entonces me permite a través de la observación llegar a ellos. ¿Y de qué manera? A través de la conversación, a través de buscar un diálogo con ellos, preguntarle el porqué de lo que está pasando y de esa manera abordar con el problema y empezar a trabajar con aquel niño. Muchas gracias, licenciada. En su opinión, licenciada, ¿qué papel juega la comunicación asertiva y la mediación en la resolución de conflictos internos dentro del entorno educativo? Bueno, la comunicación asertiva, esto implica es que nos permite tener una comunicación como de donde vamos a encontrar, nos da muchas ideas, nos permite también llegar a su estado emocional de ellos. Eso nos permite ser más efectivos en la comunicación, en que ellos puedan decirnos qué es lo que de ellos les pasa. También lo que es emocional, analizarlo, el comportamiento de ayer con el comportamiento de hoy. De esa manera nos va a ayudar a detectar el problema que ellos están pasando. También la mediación es importante porque si encontramos un niño con un conflicto, llegamos siempre a tratar con ambos niños, explicarle la situación, el por qué pasó esto, el por qué no deben volver a continuar a suceder esto y llegar a un acuerdo, no a tratarlos ambos, no hacer juicios, no crear juicios entre ellos dos, sino más bien buscar una solución constructiva, donde ellos quieren estén en paz, ellos pueden volver a ser amigos, pueden llevarse bien. ¿Podría compartirnos un ejemplo en que haya tenido que intervenir para solucionar un conflicto interno y cuáles fueron las estrategias que utilizó? Bueno, un ejemplo le podría decir, un ejemplo que tuve de un niño, uno de los tantos que se presentan. Cada año siempre hay 2 o 3 niños que son conflictivos dentro del aula. Yo tuve un niño que tenía su carácter fuerte, podríamos decir, era impulsivo. Si alguien lo tocaba, inmediatamente alguien le movía el brazo mientras estaba trabajando, él enseguida actuaba de manera agresiva. Entonces era muy preocupante conmigo porque no me podía quitarle la vista a él, porque tenía que estar pendiente de en qué momento alguien lo moleste y la reacción negativa que enseguida
viene en él. Entonces, ¿qué hice yo? Abordé con él a través de, como decía, a través de la comunicación. Luego de eso, indagar con él por qué eso y explicarle también a él que eso no se debe hacer, llegándole siempre teniendo un diálogo con él, analizando también, primeramente haciendo una ficha, la situación de él, cómo lo tratan en casa, por qué actúa de esa manera, siempre investigando, pero para abordar eso, siempre antes de eso, siempre busco una conversación, algo que a ellos les agrade. Siempre, por ejemplo, en este caso yo le hablaba sobre los superhéroes. Entonces me acerqué a hablar de qué te parece esto, que el otro, de este héroe que hace esto. Y me dijo que sí, le gusta mucho de Spider-Man, que por aquí y por allá. Entonces de esa manera llegué a tener amistad con él, llegué a ganarme la confianza con él, y él comenzó a explicarme qué es lo que le pasaba en casa y por qué actuaba de esa manera. Parece ser que el niño era impulsivo, y entonces yo empecé a que él se reconociera a sí mismo, que él se identificara en lo que él estaba haciendo, si estaba bien o estaba mal. Entonces inmediatamente él dijo que llegó a la conclusión que lo que le estaba pasando no estaba bien, que estaba mal. Entonces de esa manera llegué a él y le hice notar que eso que estaba haciendo no está bien y que es doloroso, que tu compañero lo lastima, y que tal si él se hubiera pasado la mano, hubiese sido peor, y ya el niñito hubiera quedado, bueno, si era en la vista, el niño quedaba ciego, ¿qué ibas a hacer? Entonces de esa manera dice, no me gustaría volver a hacerlo, ¿no? Entonces de esa manera llegamos a un diálogo, y el otro niño también lo llamamos, y comenzó a cambiar. Comenzamos ya a creer que esa situación, él la reconoció que estaba mal primeramente y que ya no lo quería volver a hacer. Y el otro niño lo perdonó, se disculparon, se abrazaron, que no vuelva a volver a pasarlo. Y de esa manera continuamos trabajando con este niño todos los días, conversando con él, haciéndole notar que eso no está bien, y así. Y fue de gran bendición. Ahora el niño es diferente. Gracias, licenciada, por darnos ese ejemplo. ¿Qué recomendaciones le daría a otros docentes para fomentar un ambiente de respeto y colaboración que prevenga la aparición de conflictos? Bueno, yo les digo, mi recomendación primeramente, crear ese apego con ellos, crear esa empatía con ellos, ser bastante también, un poquito tener autoridad, pero también darles amor. Enseñarles siempre que el bien siempre predomina, y que el bien tiene que siempre salir adelante, y que siempre tenemos que nosotros siempre trabajar en bien de los demás también, en siempre hacer el bien, y que Dios va a devolverle el bien también a él, y que siempre le va a ir bien las cosas. Y de esa manera he trabajado con mis niños hasta todo este tiempo, inculcarle las cosas buenas, inculcarle las cosas, el porqué de las cosas, que se conozcan ellos mismos su debilidad y su fortaleza. Eso ha sido siempre para mí, enseñarles su debilidad y su fortaleza, y enseñándoles a reconocer lo que ellos vean, sean reflexivos, que lo que hicieron el día de hoy estuvo bien o estuvo mal. Eso siempre hago al final de la clase, preguntarles a ellos cómo fue, cómo les pasó, y lo hago conmigo mismo también personalmente. A ellos les pregunté cómo vieron, cómo trabajaron el día de hoy, que han ido superando. Dice, sí, cómo fue cuando llegaron, cómo están ahora. Entonces siempre hacía notar eso, los avances de ellos, no solamente en conocimiento, sino también en su comportamiento. Y eso me ayudó a que ellos tengan su autoestima, sea elevada, que ellos las cosas las hagan con amor, que las cosas siempre las hagan pensando. Y bueno, eso ha sido mi recomendación para los demás maestros. Siempre la comunicación abierta y honesta, siempre poniendo límites a los niños, y de esa manera vamos a salir bien dentro del aula. Muchas gracias, licenciada Giselle, por tan bonitos comentarios. Gracias por su tiempo en esta entrevista. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen excelentes.